Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Cristian Roca patrocina esta reacción y nos trae a Baby Metal con INE. Es un directo en el Pi Arena 2023, Clear Night. Y bueno, pues dice que ya que fue la última vez que se tocó este tema en vivo y con Momo, ya como oficial, pues mira. Está muy bien que haya elegido el PIA en el PIA Arena 2023. Muy bien, perfecto. Buena elección, Cristian. Así que, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Si no recuerdo mal, ese grito lo hacía Omura, era el que hacía ese grito. Pues no me acuerdo, ¿eh? Era uno de la Kami el que hacía ese gutural, claro, Sí, porque lo que pasa es que esta camilla es la otra. sí, porque eso está pregrabado ya, ¿me entiendes? Pero el año de lanzamiento de INE, vamos a verlo, claro, que es una canción que tiene ya tiempo, ¿vale? Es decir, Sí, claro, me eh, imagino. no, a ver, me refiero que es una canción Sí, sí, que ya. tenía ya, fíjate, esto es 2023 y una canción que ya tenía 11 años, ¿vale? Entonces, en aquel momento, como no tenían, digamos, a una integrante que hiciera guturales, ¿vale? Pues lógicamente ya estaba pregrabado. ¿Sabes qué? Claro, aquí se incorpora ya Momo, aunque todavía no le daban, digamos, la libertad de poder hacer eso ella por sí sola. De una canción antigua, por ejemplo, si la cantaran ahora, yo esperaría que ese gutural al principio lo hiciera Momo. Sí, claro. Claro, sería, para mí sería Sería lo suyo, lo ¿no? suyo, efectivamente, efectivamente. Iba a decir lo correcto, no, sería lo suyo. Lo de correcto o incorrecto es relativo, ¿no? Porque es una canción antigua. Bueno, bien, cositas, cositas. Em, para empezar, es
una canción que, como decimos, tiene mucha historia y de hecho em, este concierto, bueno, pues representa un poquito lo que era el renacimiento definitivo de la banda, ya con tres integrantes de manera oficial, ¿no? Vemos además que es oficial porque hay un signo distintivo que cuando el tercer miembro tiene su propio micrófono, Sí, ¿vale? Ya está ya es integrada, oficial. correcto, está integrada como miembro oficial. Eso es una cosa que, bueno, llegamos a aprender con el tiempo, ¿verdad, David? Sí, No solamente por estar ahí era miembro oficial, sino que tenía que tener micro. Si no le daban voz, no tenía pues esa categoría, ¿no? De miembro oficial. A ver, em, como decía, In es uno de los temas más antiguos de la banda. Creo que anda por 2012 o por ahí. Si fallo en fechas, me lo corregís en comentarios. Era de su época, digamos, más kawaii metal, ¿vale? Y claro, al verlo en 2023, después de todos esos años, además estuvo em, fuera de la lista, creo, por tiempo. Entonces, claro, supongo que todos los fans de One que estuvieron allí, pues sería todo un regalo, ¿no? Encontrarse de pronto con un tema tan claro. antiguo. Y claro, Bueno, ya lo hemos visto, estaban ahí todos entregados. bueno, ahí sí sincronizados, ¿no? Entonces, es un poco confrontar la madurez de ahora, la nostalgia. Claro, su metal cantando ahora con una potencia y una técnica que no tenía con 14 años. Así que, claro, ahora le da una profundidad mayor a una canción que originalmente era más juvenil. Y bueno, claro, ahora con Moa y con Momo, pues tiene una energía como renovada, ¿no? Así que además la coreografía queda muy bien. De hecho, Sí, esa coreografía tiene sentido recuperarla ahora porque estaba diseñada para dos para tres. personas, claro. Eh, Años anteriores, pues tenían, claro, cuando estaban como dúo, pues tenían a las A las Avengers, Avengers. correcto. Y bueno, pues ahora digamos que vuelven al equilibrio original. Y me ha hecho mucha gracia lo del rap. De verdad, Sí, sí, no me acordaba de eso, porque esta canción la hemos reaccionado anteriormente, pero creo que cuando era la época, digamos, de más pequeñas. Y suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Además, suena como más vibrante porque Momo añade ya su voz, ¿vale? Al tema de los coros y todo esto, y entonces está muy bien. Es un cambio que me ha gustado mucho. Además, ese rap unido con la música tipo metalcore, pues es y los growls mezcla por ahí. potente. Claro, es una mezcla muy potente, muy potente. La producción, como siempre, en concierto es impecable, y además me gusta porque es un sonido pesado, tal vez incluso más pesado que nunca, demostrando que, por un lado, una canción puede ser divertida, pero sin perder la esencia del metal. Me gusta todo, el diseño, la estética, el escenario, las pantallas gigantescas como suele ser habitual, siempre el juego de luces, láseres y todo eso. Es seña de identidad, ¿no? De la producción Sí, sobre baby todo en metal en Japón. Japón, correcto, en Japón, efectivamente. En Japón o en escenarios como el O2 y cosas así. Sí, pero fuera de Japón no es bueno, pero no Pero es no tan tanto. bueno como Correcto, en correcto, Japón. correcto. Claro, a ver, ten en cuenta que todo lo que vayan a llevar es un gasto. Sí, claro, Entonces, obviamente. el trasladar escenarios de esa manera. Yo me acuerdo cuando, por ejemplo, no sé si te acordarás de la gira del 360 de U2. ¿Te acuerdas? Ujú. Ese escenario circular y Sí, tal. sí. Pues en aquel entonces creo que solamente dos bandas en el mundo tenían, digamos, dos escenarios iguales. Entonces, mientras tocaban en un sitio, ya se estaba montando en el siguiente En el sitio otro, de ya, destino. claro. ¿Vale? Entonces tenían dos equipos completos. Imagínate tú
La el pasta. gasto que supone eso, me parece que eran Metallica y U2, ¿vale? Es decir, que Ya, ya. gente digamos, un Con, poderío económico con Jurdeles. fuera de lo habitual, sí. Lo de Jurdeles, fuera de España no se va a entender, pero bueno, dinero. Los que Dinerito, manejan ¿no? mucho dinero, pues imaginaos, ¿no? Pues estas producciones son escenarios de millones de euros, así que es impresionante. Venga, vamos a continuar. Seguimos. Hay que recordar un poquito de qué iba esta canción, ¿no? Para sobre todo si os ocurre ahora como nos ocurrió a nosotros en su momento, que nos teníamos que poner un poquito al día de cada cosa. Esta canción, por un lado, literalmente significa algo así como qué bien o me gusta o algo así. Aparentemente ligero, superficial, con temas de moda, maquillaje, salir, verse bien, la emoción del adolescente, es decir, suena como a chica feliz, ¿no? Hablando de cosas triviales, mucha energía, pop, casi idol, pero esto es intencionalmente exagerado, es una caricatura porque realmente habla con ironía sobre cuestiones de la imagen como la presión por gustar, el querer la aprobación, buscar la validación externa, em, que esto se puede también trasladar hoy día a redes Hombre, sociales, claro, la efectivamente, ¿no? aprobación social, en la búsqueda del Ah, like, los me gustas claro, y los efectivamente. corazoncitos. Buscar los me gustas en el sentido de cuando ya se convierte en algo que En hay- obsesión, en ya. obsesión, que hay gente que entra en depresión si no le dan a me gusta, ¿vale? Nosotros lo que hacemos No, es, no tenemos ese problema porque como somos feos, pues lo tenemos ya asumido. sí, bueno, verás, nosotros cuando decimos al final de cada vídeo el tema del me gusta es porque por el algoritmo de YouTube, es decir, la comunidad que estamos creando de gente que nos gusta el rock japonés, sobre todo, aunque tratamos también otro tipo de variantes del rock, de otros lugares también, quiere decir que gente que a lo mejor está buscando canales donde encontrar bandas del género musical que le gusta, ¿vale? Pues van a tener más oportunidades de que lo encuentren, ¿vale?
Nosotros muchas veces no hemos tenido ningún problema en recomendar incluso otros canales que hacen lo mismo que nosotros cuando creemos que es de calidad. Claro, Porque yo, yo no sé los demás, no sé cómo lo viven los demás reactores, pero yo creo que somos todos compañeros y aquí realmente no competimos nadie con nadie. Es decir, esto no es como un club de fútbol, eres del Madrid o del Barça. Es decir, aquí puedes vernos ahora y el siguiente vídeo ves a otro y el siguiente vídeo ves a otro, ¿vale? Y al final todo el mundo enriquece la comunidad. Creo yo que es claro. que es lo correcto. A mí me pasa, ¿eh? Yo cuando empiezo a ver... Mira, el otro día que me puse a ver reacciones cuando hicimos la de Dragon Force, Sí, yo me voy a poner a ver cómo reacciona el resto. Y ponían la misma cara que nosotros, de flipados. Pero claro, lleva, venga, a ver este. Y acaba esa canción, venga, a ver otro distinto, a ver claro, cómo... claro, Si al claro, final claro, no vamos dando me gusta unos a otros. claro. Y, y bueno, claro, como decía, esta canción era 2012-2013, no puedo atinar exactamente porque no me acuerdo, ¿vale? Pero que, como suele ser habitual en Baby Metal, tiene esto doble lectura, incluso a veces triple lectura, ¿no? Entonces, claro, cuando entra en la parte metalera, metal pesado, ¿vale? Como vemos, Sí, sí, es sí. como si en verdad dijeran, ah, que te creías que todo era muy cute, ¿no? Todo muy mono, todo muy... No, 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 no. Es decir, aquí araña, escarba un Sí, poquito más y no solamente la superficie, que vas a ver que realmente podemos mostrar realmente esa capa de rabia contenida, de frustración o de ruptura de la imagen perfecta, ¿vale? Así que, y también diciendo como, yo soy así, ¿qué pasa? ¿Vale? Es decir, y si me gusta esto, pues también, ¿no? Es decir, no necesito tu permiso, al fin y al cabo, ¿no? Entonces es la ironía, como decíamos, ¿no? Como en Gimme Chocolate, es decir, ese tipo de sí, canciones que sí. tienen una apariencia, pero realmente, claro, hay gente que escucha eso y no se preocupa en ver el sentido real de la canción, se quedan con lo superficial. Entonces Claro, no llegan a entender. Y después hay gente que critica sin saber y sin realmente preocuparse por qué está diciendo realmente. ¿Vale? efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues me gusta esa actitud de rebeldía. Además que Así que, mola la canción, ¿eh? Ha tenido claro. ahí... Sí, 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 Tiene sí, de sí. todo, tiene kawaii, tiene rap, tiene deathcore, tiene... Tiene de todo. Claro, claro, efectivamente. Y cierra el círculo con volver a lo adorable. Bueno, pues genial. Como siempre, Cristian Roca, gracias por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os ha gustado y queréis colaborar para difundir este tipo de contenido a más gente, pues se agradece el like, suscribiros, clic en la campana para que no os perdáis ninguna reacción y así os vamos avisando. Y ya sabéis, dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.